A ver, Ramsés, finalmente ya se definió el asunto de la venta de 13 plantas de Iberdrola y la pregunta sería, ¿esto a quién convino más? ¿En qué situación se encuentra el Estado mexicano, el gobierno mexicano en cuanto al pago? Porque me imagino que el pago no fue hecho chas chas o cómo eso va a ser deuda, porque finalmente el gobierno no está comprando directamente, está comprando en particular, entiendo. Y después, ¿qué crees que va a hacer Iberdrola cuando tenga el dinero o cuando ya tenga la definición de que van a ser 6,200? Te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo que hay que dejar muy claro, ¿quién ganó? Bueno, el que ganó en este momento fue en la parte de Comisión Federal de Electricidad e Iberdrola. ¿Por qué ganó la Comisión Federal de Electricidad? Porque la deuda para la adquisición de estas plantas no va a ser por parte de la Comisión Federal de Electricidad, sino por parte de la nación, vía el gobierno. Ganó Iberdrola porque tiene un flujo de efectivo, como bien lo comentas, adicional, que se le va a servir para apalancar en otros mercados. Principalmente lo dijeron el año pasado y lo han confirmado en Estados Unidos y en parte de Europa. ¿Quién perdió? Perdió la nación porque estos 6,000 millones de dólares, que son más de 100,000 millones de pesos, es una deuda pública. ¿Por qué? Porque va a ser apalancado por Nacional Financiera y todo lo que está en la deuda del sector público, que es uno de los indicadores que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la deuda pública, y esto pasa a ser una deuda que se tiene que recuperar en 10 años. Esto lo confirmaron el año pasado cuando se presentó en abril y sobre esta transacción que se estaba realizando. Entonces, resumiendo, ¿quién ganó? Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola, y el que perdió fue México porque se convirtió en una deuda pública esta cantidad de dinero. Hay que recordar que la Comisión Federal de Electricidad, al no ser dueña de este activo, solo se le va a dar la potestad de poder operar las plantas. Y aquí es cuando empieza el hilo de lo que tenemos que hacer. Por ahí mandé a la producción hace un momentito una presentación nada más para que pudieran ayudarse, pero a ver si les llegó. Pero continuamos. De las 10 plantas, de las 13 plantas que tenemos, Eduardo, que se adquirieron, de esas 13 plantas, 10 estaban bajo lo que se llama productores independientes de energía. Estas 10 plantas que se tenían, de acuerdo al permiso que se les otorgó, solo podían vender la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, no existe una nacionalización porque estas plantas ya entregaban la electricidad a, a la Comisión Federal de Electricidad, y lo único que va a cambiar es que ahora las va a operar y esta misma electricidad va a seguir controlada por la Comisión Federal de Electricidad. No hubo incremento de capacidad instalada en nuestro país, es la misma. Lo único que pasó de Iberdrola a México, y México se lo está dando para que opere la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado. ¿Esto qué significa? Que esta empresa, que es la Comisión Federal de Electricidad, al cierre del año 2023, del total de la electricidad que se generaba, el 42,69% era controlado por parte de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, lo que generaba la Comisión Federal de Electricidad. El 26,59% son de los productores independientes de energía que tienen que entregar esa electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. No se la pueden vender a nadie que no sea la Comisión Federal de Electricidad. Y las subastas de largo plazo que se acuerdan que hicieron para energías renovables, eólica y solar en diferentes puntos del país, esa electricidad también se tiene que entregar a la Comisión Federal de Electricidad. Sumando estos tres rubros, lo que genera la Comisión Federal de Electricidad, los PIE y los de las subastas de largo plazo, la Comisión Federal de Electricidad hoy en día controla el 75% del total de la electricidad que se está generando. Con la adquisición de estas 13 plantas, solo va a aumentar en 1,06% la participación en el mercado. ¿Por qué? Porque de las 13 plantas, dos estaban bajo lo que se llama de autoabasto, que fue una de las cosas que se estuvo discutiendo y que Iberdrola mejor decidió vender todas estas plantas para no tener ningún problema en cuanto a los permisos y sobre todo los contratos independientes que ya estaban algunos por vencerse. Y una planta que era privada, que hoy pasa a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad de las 13 que se compraron. Entonces, dicho esto, creo que lo más importante dejarle al público es que hoy en día la que tiene el mayor control de la electricidad generada es la Comisión Federal de Electricidad, y el mercado solo tiene el 13,13% del control de la electricidad generada. Entonces, hoy debemos de decir que la compañía preponderante en el mercado eléctrico de generación de la electricidad es la empresa productiva del Estado.
Ahora bien, ¿por qué digo yo que es una deuda pública? El año pasado hicieron una presentación por ley del mes de abril en donde dijeron que más o menos se habría una aportación de capital del 40% y un financiamiento del 60%. Ese 40%, que es más o menos alrededor de 45.000 millones de pesos, vendría del Fondo de Infraestructura, del FONADIN, que daría más o menos el 51% y un 49% de estos 45.000 millones de pesos vendría de inversiones institucionales. Y el resto se haría por el financiamiento por medio de Manobras Nacional Financiera o Bancomext. Hemos de recordar que Fonadín, Banobras, Nacional Financiera y Bancomext están lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúa en la deuda pública, en lo que se llama deuda del sector público, donde están estas bancas. Entonces, por lo tanto, este dinero que se va a pagar a Iberdrola tiene que ser buscado en un banco, en la parte financiera, o en dado caso, algunos de los bancos que controla el gobierno, como los que acabamos de controlar, o los fondos como se buscan, tiene que convertirse esto en una deuda pública. Entonces, hay que dejarlo esto bien en claro a la gente, que esto es una deuda pública, no es una adquisición de un flujo de efectivo que tenía el gobierno y lo va a pagar y lo va a liquidar en forma inmediata, ¿no? Se va a tener que dar por a una tasa de interés y a una deuda pública que se suma a los 14 billones que tenemos hoy de deuda pública, y esto, bueno, se está incrementando cada año. Y lo otro que es muy importante dejarlo al público, que la electricidad, con la compra de las 13 plantas de Iberdrola, no se va a bajar la electricidad. Aquí hay un gran inconveniente y un gran problema que tenemos que hacer. La primera pregunta es, ¿el personal que tiene Iberdrola hoy en día va a ser contratado por la Comisión Federal de Electricidad? ¿O cómo va a ser la operación de estas plantas? Porque no creo que tenga la comisión hoy en día personal suficiente para cubrir la totalidad de individuos que estaban operando estas plantas por parte de Iberdrola. Es una de las primeras preguntas que tenemos que realizar. La segunda pregunta es si estas plantas van a ser operadas hoy en día por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y sabemos que al cierre, por ejemplo, de este año 2023, posiblemente, estoy esperando los estados de resultados ya con los balances financieros de CFE que presentó el día de ayer. Y yo creo que el subsidio que se le da a CFE está entre 80 y 85.000 millones, más o menos, estoy esperando este año 2023. Significa que tendría que darse entre un 10 y un 15% más de subsidio si es que la va a operar la Comisión Federal de Electricidad, a sabiendas la eficiencia que tiene hoy en día de esta operación. Entonces, hay muchos riesgos hoy en día porque vas a tener que aumentar el subsidio que se le da a la Comisión Federal de Electricidad para poder tener un costo de electricidad como estamos hoy teniendo por debajo de la inflación. Entonces, hay que recordar, y ya por último, recordar que el problema en México no es la generación de la electricidad, y lo digo en este siguiente ejemplo. Hoy en día, por cada peso que tú estás pagando, entre el 30 centavos está destinado al costo de la generación de la electricidad, y entre 50 y 60 centavos está destinado al transporte de la electricidad desde la planta de generación hasta el usuario final, que son las líneas de transmisión y distribución, y ahí es donde está el problema de los costos. Y ya por último, hay un gran inconveniente que tenemos que revisar, y esto es muy importante, porque de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, la inversión extranjera directa en las últimas 2 décadas de mayor aportación e inversión fue por parte de la empresa Iberdrola, cuando hacen el estudio de empresas que han aportado en las últimas Sí. 2 décadas por parte de la Secretaría de Economía. ¿Esto qué significa? Que acuérdate que la inversión extranjera directa está dividido en 3 rubros: inversión nueva, la reinversión de las utilidades y los dineros que mandan las matrices. Hoy, a tener la contracción, la empresa Iberdrola, de pasar de 10.000 más o menos de 10.000 megawatts que tenía de capacidad instalados, va a pasar a 2.427 megawatts. Es decir, su contracción en el mercado va a ser alta, por lo tanto no va a tener las mismas utilidades, y por lo tanto los dineros que invertía de la reinversión de sus utilidades, pues van a salir, y como tú bien lo comentabas, esos 6.000 millones de dólares y todo lo que hoy se va a generar con ese dinero, pues no va a estar en este mercado, derivado de que el año pasado dijo Iberdrola que invertiría para poder instalar plantas de eólicas o solar, más o menos de 100.000 megawatts, siempre y cuando hubieran las condiciones. Pero ya sabemos que ahorita con la polarización que tenemos, sobre todo del cambio de administración, no sabemos cómo va a estar la política pública a partir del año 2025, y por lo tanto van a haber 2 años que no creo que Iberdrola, en función de lo que estamos viendo hoy en día, quisiera invertir, y No. mejor se va a ir a mercados
más estables. No, no, lo que tú no puedes decir al capital que invierte en un país es que le cambias la jugada. No, eso es lo peor que puedes hacer. Entonces va a decir, no, no son serios. Para ellos, nosotros no somos serios. Entonces dice, no, mira, ya me cambiaron la jugada. Claro, aprovecha para salirse de un país y dejar plantas que ya tenían funcionamiento. O sea, no eran plantas relucientes y nuevecitas, sino ya tenían sus añitos trabajando y dice, bueno, me aprovecho, me salgo, me pongo líquido, me voy a otros países, pero regresar a México, yo creo que no. Ya ves que hay una compañía también francesa en materia de consumo, perdón, de venta de energéticos, de Hidrógeno. combustibles, sí, que dice, no, yo me voy y agarra, cierran las puertas, no, allá no se puede. Y esa actitud de esas empresas, de la francesa y de Iberdrola, se contagia porque son así, de chiquititas, ¿no? Es un grupo muy pequeño de empresas se sabe de inmediato cómo están las cosas y México deja de ser un país de prudencia para invertir. Dicen, no, maestro, te cambian la jugada, te obstaculizan las cosas, te ponen trabas burocráticas, mejor nos vamos. Y eso pierde inversión, pierde atractivo. Y lo que estás comentando es muy cierto. Y yo creo que de lo que acabas de comentar, lo que de las 13 plantas que tú bien comentas, más o menos 7 ya contaban con más de 15 años operando. Fíjate, Y el resto eran como más o menos del 40% de las 13 plantas tenían 5 años operando. Entonces, muchos de estos contratos que ya tenían bajo la producción independiente y de autoabasto, que el de autoabasto ya sabemos que no le querían renovar el permiso ni querían cambiarlo para que pues, generaran dentro del mercado eléctrico mexicano estas plantas de Iberdrola. Bueno, pues toma una decisión yo creo muy buena, sobre todo Iberdrola como empresa porque capitaliza y tiene un flujo efectivo que no tenía contemplado en sus planes de negocios que se tenían de largo plazo. Y este dinero, bueno, le ayuda para apalancarse y claro. sobre todo para poder hacer inversiones en otros países. Entonces, creo que lo más importante, Eduardo, que podemos rescatar de todo esto que está sucediendo de la parte de Iberdrola es dejar claro, claro al público. La CFE no compró las plantas, sino que le van a dar la potestad de operar estas mismas, es decir, no pasan a ser parte de sus activos de la Comisión Federal de Electricidad, sino son parte de los activos de México y esto se convierte en una deuda pública. La Comisión Federal de Electricidad va, con estas plantas va a controlar entre el 75 y el 78% de la electricidad generada en México. Hay que dejar en claro, no existe una nacionalización porque la generación de la electricidad ya se vendía directamente a la Comisión Federal de Electricidad. De la mayoría de estas 13 plantas ya estaban bajo los contratos de pie. Esto es muy importante. Y lo que va a aumentar el subsidio a la Comisión Federal de Electricidad siempre y cuando mantengan la eficiencia que tenía hoy las plantas de Iberdrola y sobre todo dejar en claro que el personal que está operando estas plantas, no sé si lo va a contratar la Comisión Federal de Electricidad, cómo van a quedar estos trabajadores y si en dado caso no son contratados, bueno, cómo va a ser la Comisión Federal de Electricidad para mantener la eficiencia que tenían estas plantas que hoy en día se están manejando. Ramsés, muchas gracias. Regresaremos contigo posteriormente seguramente para pedirte tu apoyo para entender algunas cuestiones, pero me parece que es muy claro y bueno, pues le agregamos deuda al cochinito, que ya eso de que no íbamos a generar deuda, pues acabamos generando una cantidad importante de compromisos que tendremos que pagar en el transcurso de los meses y años por venir. Muchas gracias, Ramsés. Tengas buen día, un abrazo a todos. Igualmente, gracias. Gracias. Vamos ahora.